El Ministerio Público viene a solicitar se confirme en todos sus extremos la resolución expedida por el juez Richard Concepción Carguancho, porque se encuentra correctamente motivada y cumple con todos los estándares de constitucionalidad correspondientes. La señora abogada de la defensa comenzó su alocución expresando una serie de observaciones respecto a lo que podrían haber sido una serie de irregularidades administrativas en la gestión del Poder Judicial. Este es un caso sumamente complejo, que tiene muchas circunstancias, muchas vicisitudes. Nosotros tratamos de entenderlas, tratamos de solicitar lo que consideramos que es consustancial a nuestro derecho, y a partir de esa situación aceptamos las decisiones que los jueces finalmente determinan. Estas circunstancias están para ser debatidas en un nivel totalmente ajeno a lo que es objeto de discusión. Pero siempre esa posibilidad de tratar de vincular un argumento externo, ajeno a lo que son los límites de lo que usted ha definido, traen consigo algunas expresiones que pueden más bien vincular a una especie de trato desigual. El trato tiene que ser a todos por igual. El Ministerio Público ha recibido una exhortación de su sala y nosotros la respetamos, no la compartimos, la respetamos, porque ustedes están para decidir, nosotros estamos para cumplir también con nuestro papel constitucional de órgano autónomo. Cada quien en sus niveles, cada quien en sus diferencias, pero no para victimizar a partir de lo que es parte estrictamente de lo que es el ejercicio funcional. Siendo así, nos ha hablado hasta del título de una película. El título de esta película para el Ministerio Público es El Mecanismo 2, conocida serie de Netflix en donde se discuten una serie de episodios históricos que sucedieron en el Brasil. La gran corrupción transnacional de la empresa Odebrecht, que se trasladó al Perú y que también, a partir de prácticas absolutamente ilegales, se vincularon a organizaciones políticas que finalmente determinaron un financiamiento ilegal, todo ello vinculado a la llamada Caja 2, Departamento de Operaciones Estructuradas. Ese es el caso Lavajato peruano, es el caso por el que el Ministerio Público está imputando graves cargos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. Y vamos a contar la historia y el guión completo de esta película, conforme nuestra obligación desde el punto de vista procesal y conforme la historia también juzgará. Hay que entender el caso desde una secuencia histórica. Nos hablan reduciendo el argumento a entender que la constitución de un partido político per se es el único elemento de convicción para determinar una organización criminal. Y eso no es lo que el Ministerio Público ha dicho. El Ministerio Público lo que establece es que la constitución del partido político está vinculado a un propósito criminal, a una resolución criminal, que es su instrumentalización, es decir, su uso. Se constituye un partido político con una estructura jerárquica que no siempre está vinculada estrictamente a las cuestiones funcionales. Y no por eso es que todos los componentes del partido político tengan que estar necesariamente vinculados a la organización criminal. Porque el Ministerio Público lo que ha hecho es discriminar más bien los niveles de autoría y participación conforme corresponde a su teoría, que es en realidad una hipótesis de investigación que en este momento se encuentra en una etapa formalizada de investigación preparatoria. Entonces es verdad que hay un acta de constitución de un partido político, pero ese elemento de convicción conduce a establecer, por supuesto, que existen una serie de planificaciones estratégicas dentro de la propia resolución criminal de instrumentalización del partido político. Y ahí también se entremezclan lo que son las funcionalidades de lo que es la vida política con lo que termina siendo una actividad completamente ilegal como son los graves cargos que se le imputan. A partir de tener el partido político, el mecanismo mediante el cual se busca
ingresar bienes maculados es precisamente el de la campaña política. Y a partir de eso se tiene que encontrar dentro de la estructura del propio partido político para justificar el ingreso de ese dinero una estructura de captación y una estructura, por supuesto, de cúpula, todos ellos integrados dentro de una misma resolución criminal. Eso es lo que no nos han querido decir. Eso es lo que ocultan. Eso es lo que el Ministerio Público viene a recalcar a su colegiado. Señor presidente, señora juez superior. A partir de esto es que hay que entender la historia en su contexto. El señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka contacta con el señor Jorge Enrique Simoes Barata para efectivamente convenir para el contubernio inicial ilegal, pero por supuesto de ninguna manera desvinculado de la organización criminal. El señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, del cual seguramente vamos a escuchar luego sus argumentaciones, es una persona de íntima vinculación y confianza de la señora Keiko Sofía Fujimori Ushi. Nos dirán que la señora que Keiko Fujimori no sabía nada. Bueno, eso es lo que es parte de la investigación y que el Ministerio Público, desde las inferencias lógicas deductivas que son posibles a partir de los elementos incorporados, niega y que más bien en un nivel teórico de investigación como es el estadio en el que nos encontramos, busca comprobar sus hipótesis ulteriormente en el momento de un estadio procesal mucho más maduro. Son nuestras líneas de investigación que la señora Fujimori, cúspide de la organización criminal, estaba al tanto de todo lo que sus componentes orgánicos en división de trabajo realizaban. El señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka contacta con el señor Marcelo Bahía Odebrecht, porque eso no es espontáneo. Hay una búsqueda más bien de una empresa que ya se conocían sus irregularidades, y ahí luego entraremos a detallar sobre cuál es el contenido de la vida parlamentaria de la señora Fujimori Ushi, de conocimiento de la operatividad de esta empresa, donde todo no se reduce a una votación, sino más bien al conocimiento previo de lo irregular. Y ahí sí hay una información privilegiada que la señora como congresista mantenía. A partir de esta situación, la historia lo que nos cuenta es que existía, no solamente desde el punto de vista de alguna afinidad y proximidad entre el señor Yoshiyama Tanaka y el señor Barata, líder de la empresa corrupta Odebrecht en el Perú, esa vinculación que existía entre ambos está relacionada también a una simpatía de carácter político en determinado momento. Sucede que las circunstancias se entremezclan porque la infección de la corrupción no solamente había llegado al partido político de la señora Fujimori, sino también a otras organizaciones políticas. Entonces, ahí cobra vigencia un caso que también ustedes han llegado a conocer, que es el caso Humala Heredia. Resulta que por otros niveles de contacto existía también una obligación de pagarle $3 millones al señor Humala y a la señora Heredia. Esta circunstancia que se entremezcla en la realidad, porque estamos hablando de la misma campaña política, determina una serie de precisiones que luego son parte del origen del caso que ha finalmente determinado la situación jurídica de lo que estamos analizando, que es la anotación de Marcelo Bahía Odebrecht cuando, luego de ser intervenido por la Policía Federal brasileña, les hallada la anotación, aumentar Keiko a 500 y hacer visita. Ese hallazgo espontáneo, que es comunicado a la justicia peruana, determina el inicio de esta pesquisa, de esta investigación, que luego, por criterios de conexidad, termina vinculándose con otros de la misma naturaleza. Cuando los señores declaran uniformemente, nadie ha dicho lo contrario respecto a lo que nos dicen en la defensa. Los testimonios de los ejecutivos de la empresa Odebrecht son absolutamente coherentes y claros. Absolutamente coherentes. El señor Marcelo Bahía Odebrecht declara en dos oportunidades. Primero declara en el caso Humala Heredia
y manifiesta en ese momento de que ellos han entregado dinero a varios políticos. Y ahí es por primera vez donde nombra a la señora Fujimori incluso. La anotación posterior determina que el señor Marcelo Bahía Odebrecht vuelva a ser interrogado. Y en ese caso reafirma su conocimiento de que efectivamente él ordenó que se aumente $500.000 a la señora Heredia. $500.000 previos ya habían sido gestionados por el señor Barata en contacto con el señor Yoshiyama Tanaka. ¿Por qué es que Marcelo Bahía Odebrecht ordena que se aumente $500.000 a la señora Fujimori? Porque el señor Barata no estaba de acuerdo. Decía que el señor Humala era un antisistema, que su proyecto político no debería ser favorecido por ellos como empresa. Marcelo Odebrecht le replica y le dice: esto es un compromiso que yo no puedo dejar de hacer, porque es un compromiso vinculado al Partido de los Trabajadores, a Lula da Silva y al exministro Palocci. No se puede dejar de cumplir el compromiso de entregarle $3 millones al señor Humala. Así que no te hagas problemas, le dice a Barata en otras palabras, parafraseando la misma circunstancia. Dale $500.000 más y olvidémonos del tema y cumple con ambos compromisos. Eso es lo que declara el señor Marcelo Bahía Odebrecht, coherentemente. No puede tener detalles porque Marcelo Odebrecht es el presidente de esta corporación. Él no ejecuta nada. Él solamente da las órdenes, excepcionalmente en este caso, porque se encontraba el pedido expreso de la política brasileña corrupta que estaba vinculada a Lula da Silva y al ministro Palocci. En esas circunstancias es que Marcelo Odebrecht tiene que saber detalles de este tipo de vinculaciones delictivas y ordena el aumentar los $500.000 a la señora Fujimori. Ante este episodio excepcional, tiene también que participar el señor Mameri. El señor Mameri era quien autorizaba estos pagos ilícitos, estos pagos que tenían luego que ser ejecutados en el Departamento de Operaciones Estructuradas. El señor Mameri efectivamente no conoce a la señora Fujimori, porque no la tiene que conocer, no la puede conocer. El sistema de cómo se ejecutaban los dineros en Brasil respecto a la Caja 2 era un sistema encriptado, era un sistema ilegal, era un sistema clandestino, oculto. No se podían saber nombres, se trabajaban solamente con seudónimos o codinombres. Por eso es que el señor Mameri no conoce a la señora Fujimori. No la tendría por qué conocer en ningún caso. No tendría ni siquiera por qué saber de que el dinero era para la campaña de la señora Fujimori. No tendría por qué conocer incluso al señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. El que lo tendría que haber conocido es el señor Barata, y es él la fuente de la información que estoy trasladando a su colegiado. El señor Mameri aprueba, pero se llega a enterar de estos detalles del pago a la campaña de la señora Fujimori, inevitablemente por el episodio del señor Humala. Tiene que saber detalles. Mameri incluso se incomoda. Dice: yo no quería saber nada de esto. Me tengo que llegar a enterar porque participa Marcelo Bahía Odebrecht. Que es una circunstancia excepcional. Porque Marcelo Bahía Odebrecht normalmente no participaba en este tipo de manejos clandestinos, sino había delegado toda esa corrupción en una serie de líderes empresariales a nivel de los lugares donde tenía operatividad la empresa. Mameri aprueba todas estas operaciones. Existe la aprobación de Mameri, existe la ruta del dinero. No dicen que no existe la ruta del dinero. Señores, están incurriendo en una no solo inexactitud, sino en algo absolutamente temerario. Porque al final ellos conocen la carpeta. La ruta del dinero está presentada en el acta de recepción de documentos de fecha 18 de octubre del 2018, en el tomo 104, la carpeta 55, fojas 25.636 a 25.645. Está la ruta del dinero, la ruta de los $500.000. Está incluso en el intermediario, están los documentos de Panamá, están la empresa que finalmente liquida el recurso, está el correo electrónico que lo autoriza, está en la carpeta. Se sabe esta parte de la historia, pero se quiere ocultar, porque no se quiere decir la verdad completa a ustedes, para que ustedes tengan todo el panorama de qué es lo que aquí ha sucedido y cuántos elementos justamente incorporan el juicio de valor del juez Concepción Carhuancho, de que aquí ya hay una, por supuesto, migración mayor y una gravedad plena de los cargos que se imputan.
Cuando el señor Migliaccio tiene que hacer el pago de lo que acabamos de decir en la ruta del dinero, tampoco conoce a la señora Fujimori. El señor Migliaccio solamente opera con un codinombre, Campaña Nacional 3, nada más. El señor no tiene por qué saber a quién se le va a pagar. Excepcionalmente alguna vez pudo haberlo sabido, pero siempre dentro de un nivel de excepción y no de operatividad regular. En este caso, evidentemente, si usted le pregunta al señor Migliaccio si conoce a la señora Keiko Sofía Fujimori Ushi o si conoce al señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, le van a decir que no, porque no los conoce. El señor Migliaccio lo único que es un ejecutor de las decisiones de los líderes empresariales que finalmente tienen un proceso en unos correos encriptados y toda esa información se guarda en los servidores Drowsys y MyWebDay, que están en este momento en custodia de la Procuraduría Federal brasileña. Entonces esa información es una información que puede ser presentada de una manera sesgada y que no corresponde a la calidad que ustedes siempre exigen en sus intervenciones. Información de calidad. Eso es lo que está haciendo el Ministerio Público y ustedes lo van a poder corroborar plenamente. Entonces, cuando se cumple esta parte de todo este proceso interno y el dinero llega, es donde en ese momento se necesita idear un plan estratégico para poder introducir ese dinero exorbitante, ese dinero maculado, ese dinero clandestino, porque las condiciones lo son, uso de offshores, ocultamientos, en general todas las circunstancias de la entrega del dinero se dieron materialmente en ese contexto. Cuando eso se cumple y el recurso se liquida, cuando reciben la plata, necesitan introducirla a la vida jurídica. Es ahí donde converge la instrumentalización del partido político para poder justificar los gastos de campaña, introducir ese dinero maculado dentro de la vida jurídica. Así es que funciona el sistema. Entonces tienen que idear un sistema, por supuesto, también ilegal e irregular, de rifas y cócteles. Entonces nos van a decir, sí, las rifas existieron, los cócteles existieron. Bueno, puede ser que existan, pero el propósito era el ensombrecimiento del ingreso del dinero. Que a partir de todos estos mecanismos se busque que esa exorbitancia de dinero en efectivo, que ojo, el Ministerio Público está solamente imputando 1 millón de entrega directa del señor Yoshiyama, del señor Barata al señor Yoshiyama Tanaka, y $200.000 a la CONFIEP, que no ha llegado a tener una condición de gravedad y suficiencia. El juez así lo ha dicho. Pero el $1 millón está claramente sustentado y apoyado por todos los elementos de convicción que el Ministerio Público también les ha traído en referencia. Ese $1 millón es en los cargos que estamos imputando. Nosotros tenemos la obligación de destruir la presunción constitucional de inocencia con prueba de cargo. Los señores se tendrán que defender. Digo esto ¿por qué? Porque luego han surgido versiones que creo que ya es uniforme el tema. No he escuchado a la señora abogada de la señora Fujimori, pero entiendo que debe convenir porque las estrategias seguramente están coordinadas y conjuntas con el señor Yoshiyama, pero ya se sabe que efectivamente están reconociendo de que han falseado, han mentido en todo este proceso de haber captado el dinero. El señor Yoshiyama públicamente ha dicho de que una persona que ha muerto, el señor Rasmus Echecopar, le entregó una fuerte suma de dinero. Bueno, eso es un hecho que está fuera de la discusión. Está probablemente dentro de la justificación de lo que podrán tratar de demostrar, pero el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba y tiene que demostrar respecto a los cargos que imputa, es decir, el $1 millón de Odebrecht. Y eso es lo que se ha logrado en sospecha absolutamente grave y determinante. Ahora, si la señora Fujimori, el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, la presunta organización criminal que infiltró el partido Fuerza 2011, recibieron más plata, recibieron más dinero, es posible. Había un nivel de manejo de efectivo y de exorbitancia que está incluido también en la prueba y que considera el juez Concepción Carguancho. El señor Delgado Nightingale, por ejemplo, que declara testimonialmente, propietario o gerente de una conocida empresa de radiodifusión, ha declarado con coherencia, además, tanto desde el punto de vista hasta del cumplimiento de la contradicción, porque ha declarado hasta en 2 oportunidades
que el señor Klimper, muy vinculado a la organización política, una vez le llevó un maletín con una cantidad abultadísima de dinero en efectivo. Es decir, el manejo de efectivo era algo cotidiano, era algo que formaba parte de lo que no resulta ser el cumplimiento de las normas no solamente administrativas, sino hasta tributarias y bancarias. Porque hasta las donaciones pagan impuestos, señor presidente, señora, señor juez superior. Manejaban grandes cantidades de dinero. El dinero estaba en maletines. Eso apoya, por cierto, también la versión de que aquí de lo que se está tratando de investigar dentro de un nivel, por supuesto, de eficiencia, de búsqueda de eficiencia, es que estos dineros efectivamente llegaron y fueron introducidos. De repente después nos van a decir, bueno, sí, pues, admitimos el aporte. Bueno, que lo hagan, pues. Y en ese momento discutiremos la estructura de la imputación de otra manera. Pero no nos digan que no hay elementos de convicción. Todo lo que hemos citado está dentro de la carpeta de investigación. Es de conocimiento también de la defensa técnica. Entonces, a partir de ese momento, donde ya se necesita darle legalidad a las rendiciones de cuenta, entra la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que hace una deficiente gestión de control y fiscalización de lo que son las rendiciones de cuentas. O sea, no hubo en realidad una fiscalización, no la hubo. No sé si porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales no tiene la capacidad logística suficiente para poderlo hacer, o sencillamente por el hecho de que también estuvo infiltrada por las organizaciones criminales. De hecho, hay un episodio referido a un auditor que finalmente termina perdiendo el trabajo porque advierte irregularidades en la rendición de cuentas. Eso también está en la resolución del juez Carguancho, Concepción Carguancho. Entonces, a partir de esa situación, de entender este modelo como parte de un plan criminal, propio de la organización criminal también, en donde toda esta estructura de cúpula y esta estructura de captación está plenamente al tanto de lo que se está haciendo. Esas inferencias lógicas tienen que ver con la organicidad de una organización criminal, con la permanencia y con la división de roles y tareas que tiene una estructura en sus fines y en sus propósitos constitutivos. Cuando esto llega a suceder, es decir, cuando se buscan personas que declaren que han depositado una determinada cantidad al partido, cuando no lo han hecho, es donde hay una doble connotación en las versiones que estamos haciendo referencia. Porque esto tiene que ver, por un lado, no solamente con que el testigo esté mintiendo, sino también con la contribución efectiva al plan de resolución criminal, en donde para poder blanquear el bien maculado, se necesita darle una apariencia de legalidad. Entonces se usan a estos falsos aportantes que en un número importante ya han negado haberlo hecho. Tenemos más de 45 declaraciones en donde han negado haber hecho los aportes. Claro, eso tal vez en este momento, cuando ustedes reciban la información, por ejemplo, de la declaración del testigo protegido, número 055-2003 del 55, más lo que significa la declaración también de una persona íntimamente relacionada al señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, que es su sobrino, Yoshiyama Sasaki, nos dirán, bueno, sí, pues efectivamente, no hubo una cuestión administrativa, ¿no? Una cuestión referencial de que hay personas que efectivamente no dieron lo que tenían que aportar, pero eso es responsabilidad de cada una de las personas que consiguió a esos testigos. O sea, se desvinculan de todo. Ellos no sabían nada, no sabían que habían personas que estaban captando, no sabían personas que luego de eso, al conocer esa información privilegiada, más bien lo buscaron amenazar, lo buscaron compeler para que no cambien sus versiones y no digan la verdad, defraudando a la administración de justicia en ese aspecto. Y generando esa doble dimensión a la que hacíamos referencia, contributiva a construir la teoría del caso del Ministerio Público en la resolución del plan criminal de la organización para poder blanquear estos activos, y generando también un peligro evidente de obstaculización en la actividad probatoria. Ahora nos van a decir, ¿dónde está la orden de la señora Fujimori directa a esos testigos para que cambien de versión? Bueno, la respuesta siempre es congruente con la pertenencia a una organización criminal. Las organizaciones criminales funcionan con esa división de roles y tareas.
En ese orden de ideas, no vamos a pensar que los componentes de un menor nivel están actuando en beneficio propio. Están actuando en beneficio de la organización criminal. La organización criminal es la que cuida el plan de ejecución de su resolución criminal también. Por tanto, no es posible entender las acciones de manera desvinculada cuando los cargos que están siendo objeto de investigación están vinculados a la pertenencia de una organización criminal. Entonces, cuando nos digan de que, bueno, efectivamente, pues tal vez el señor Yoshiyama Sasaki amenazó testigos, ¿no? Tal vez el resto de personas lo hicieron. Tal vez incluso ahora los abogados pueden haber tenido algún nivel de participación que va a ser objeto de investigación. Pero no es posible ver esto de una manera desvinculada de lo que es la pertenencia a la organización criminal. Porque quien se beneficia es la organización en sí misma. No hay un beneficio particular en buscar más bien torcer la voluntad de los testigos para que mientan. Cuando empezamos a tratar el tema de la obstrucción y del peligro de fuga específicamente, tenemos que entender que las organizaciones criminales trabajan siempre sobre la base de la delegación de funciones. Entonces no vamos a encontrar tampoco órdenes directas de la señora Fujimori vinculadas necesariamente a lo que son las conductas de otros componentes de la organización criminal. Pero sí tenemos que entenderlo, reitero, en el contexto preciso de la situación. Entonces, cuando hablábamos de que el señor Yoshiyama Sasaki o el señor congresista Rolando Reategui o cualquier otra persona eventualmente encargaba este tipo de decisiones, hay que entenderlo siempre desde las obligaciones que son parte de la cúpula. La cúpula era la que ordenaba. Y esto no es ajeno. Nos han hablado de autoría mediata en algún momento, haciendo alusión como que eso es algo irregular, que es algo parte del conocimiento privado del juez. Eso no es correcto, no es exacto. El Código Penal, como bien ustedes lo conocen, en su artículo 23, el capítulo 4 dice autoría y participación. Y el artículo 23 claramente establece autoría y coautoría. No hace ninguna referencia a lo que nos están diciendo. Ahora, eso no quiere decir que las fuentes y principios del derecho no sean objeto de uso por parte de los jueces. O sea, significa que el juez al momento de construir su decisión no puede tener el uso de la jurisprudencia o de la doctrina. Sus fundamentos doctrinarios pueden estar bien o mal, pero no tienen que ver con necesariamente desvincularse de la estructura fáctica, que es lo que el Ministerio Público ha propuesto. El Ministerio Público propone los hechos. Las condiciones jurídicas las establece siempre en ulterior posicionamiento y pronunciamiento el órgano jurisdiccional. Y cuando se habla de autoría mediata, eso es una construcción doctrinaria, que está apoyada en la ley, y que el juez, a través de sus fundamentos, finalmente establece un silogismo en una construcción lógica. El señor Fujimori ha sido condenado, por ejemplo, por autoría mediata. Solamente por poner un ejemplo dentro de lo que son las estructuras criminales y la posibilidad de que otros sean los ejecutores de la misma resolución criminal. No es solamente el único caso, ¿no? Casos de autoría mediata hay otros, y no establezco una comparación, debo recalcar para que nadie se sienta ofendido. Abimael Guzmán fue condenado también por autoría mediata. Las organizaciones terroristas han sido condenadas por autoría mediata, las cúpulas. Entonces aquí también hay que entender que tanto desde el punto de vista de la ejecución de los diferentes actos delictivos, también hay que comprender que el peligrosismo es consustancial a la organización criminal y hay un cierto grado de despersonalización en lo que corresponde a estas acciones que son parte de los componentes. Cuando en el proceso de buscar una aproximación hacia la correcta administración de justicia, hay muchas personas que durante este último tiempo han sentido que la acción de la justicia no es la de antes.
no es la permisiva, no es la de ponerse de costado, no es la de ocultarse, sino más bien la de sufrir grandes presiones, es verdad, pero nunca ponernos de costado, sino dar frente con lo que pueden ser propio de las estrategias procesales que están resguardadas por ustedes, señores magistrados, en la pluralidad de instancias. Hace muy poco ustedes no nos dieron la razón. Ustedes anularon la detención preliminar de las 20 personas que había solicitado el Ministerio Público. No es la primera vez que no nos dan la razón. El señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka era objeto de un impedimento de salida del país. Su colegiado, en ejercicio regular de lo que son sus competencias funcionales, determinó que los impedimentos de salida del país son improcedentes en etapa preliminar. Señor Yoshiyama no tenía ningún impedimento, está en los Estados Unidos ahora, pero esa es una decisión jurisdiccional a la que el Ministerio Público se somete. Es la dinámica la que corresponde a aceptar todo lo que procesalmente es consustancial a la defensa. Igual nosotros hemos activado mecanismos, y eso no es buscar prejuiciar, es lo que corresponde a la funcionalidad de cada quien. Para que dosifique su tiempo, señor fiscal, ya pasó la media hora adicional, tiene los 8 minutos adicionales que tomó la defensa. Le agradezco, señor presidente. Dicho esto, en general la dinámica de la vida jurídica está definida por este tipo de garantías que no están prejuiciadas. Los jueces de primera instancia deciden, las salas superiores controlan, reexaminan, y en ese aspecto estamos nosotros plenamente sometidos. No compartimos, por supuesto, cuando ustedes decidieron eventualmente de una manera o de otra, pero el derecho a crítica puede estar sujeto también a una serie de restricciones que están dentro del canal de la respetabilidad de su majestad. Y eso nosotros lo hacemos escrupulosamente. Podemos criticar, pero respetamos plenamente a su órgano jurisdiccional, a los conformantes de su órgano jurisdiccional. Ustedes deciden, nosotros no estamos de acuerdo, hemos interpuesto un recurso de casación. De hecho, la Corte Suprema autoriza los impedimentos de salida del país en etapa preliminar. Ahora, está claro que a veces hasta los impedimentos de salida del país son incapaces de poder, por ejemplo, solucionar problemas del peligrosismo. El señor Inostroza Pariachi tenía impedimento de salida del país y ahora está en España. Y así como en su caso, hay otros tantos. Cuando la señora abogada hablaba del peligrosismo, decía que le parece absurdo que el señor Concepción Carhuancho cite otros ejemplos dentro de una resolución judicial. Bueno, absurdo no es. La resolución del 7 de agosto del 2018 de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia de la República, en su acápite 39, establece una serie de ejemplos de la insuficiencia del impedimento de salida del país cuando la Sala Superior, integrada por los jueces supremos Salas Arenas, Neira Flores y Bermejo Ríos, declararon infundado el recurso de apelación de la prisión preventiva del señor Walter Benigno Ríos Montalvo. Acá está, 39. Entonces el juez Concepción Carhuancho comete una arbitrariedad cuando cita otros ejemplos dentro de una resolución judicial. Eso es falso. Está perfectamente admitido dentro de la práctica judicial, porque eso contextualiza el argumento y la decisión. De tal manera que, para tratar de entender cuál es la posición del Ministerio Público, respecto al peligrosismo y respecto a lo que son las incorporaciones, hay siempre una doble dimensión de cómo es que esto debe ser valorado. Me queda poco tiempo y me voy a referir al chat de la botica, que tiene una especial trascendencia desde el punto de vista de la consolidación de los aspectos relacionados con la verticalidad, la ausencia de horizontalidad, más bien la estructura jerárquica que está claramente determinada en un chat que es legal además porque ha sido aportado por uno de los integrantes de manera voluntaria al Ministerio Público. No solamente son expresiones políticas, no es expresión política pedir que destruyan al fiscal José Domingo Pérez, no es expresión política decir que blinden al señor Chávarri, fiscal de la Nación. Esas no son expresiones políticas, son expresiones claras de intromisión en aspectos relacionados con la correcta administración de justicia. Son órdenes que se cumplen instrumentalizando a los partidos políticos. No es el único caso. No está solamente esto vinculado estrictamente a lo que corresponde el uso de la organización política que sigue infiltrada, sostenida en el tiempo, en su organicidad. Todos cumplen las órdenes y cumplen un papel determinado.
los componentes políticos terminan siendo instrumentalizados por la jerarquía y por el dominio del hecho respecto a las voluntades que están sobrepasadas por una obediencia jerárquica más bien vinculada a casi lo castrense. Eso es lo que demuestra el chat de la botica. El chat de la botica determina además, más allá de todas estas estos condicionantes, el chat de la botica determina que la estructura organizacional no tiene casi voluntad propia. Es decir, no hay disidentes. Los disidentes más bien son apartados. Los disidentes más bien, los que no están de acuerdo con lo que dice la cúpula, con lo que dice la instrumentalización de la parte política, esos son segregados, son discriminados. Acaba de suceder, señor presidente, señores jueces superiores, un episodio claro respecto a lo que ha venido sucediendo, que nosotros interpretamos también como una gran intromisión. El partido político acaba de legislar una nueva ley y nos dirán, bueno, usted está diciendo que los parlamentarios tienen que abdicar a su función legislativa. No decimos eso. Lo que estamos diciendo es que el chat revela que todas estas decisiones muchas veces corresponden, en correlato de la primacía de realidad, a entorpecer la administración de justicia. Porque no sería inédito que si se aplica una ley con nombre propio, finalmente determinaría el uso de mecanismos de defensa dentro de la propia administración de justicia. Por tanto, extrapolamos ese hecho y lo entendemos también como parte del peligrosismo, parte de lo que es la instrumentalización y que revela el chat de la botica de manera clara. El chat de la botica revela además aspectos que tienen que ver con una efectiva materialización de la búsqueda no solamente de desprestigio del fiscal, porque eso pasa, eso es parte de la dinámica de nuestro trabajo. El derecho a opinar es libre y finalmente dirán cosas buenas o cosas malas. La gente tiene derecho a opinar y uno tiene la obligación de ser tolerante. Lo que no se puede hacer es instrumentalizar ese tipo de propósitos subalternos para más bien, a partir de lo que es el poder de hacerlo, el poder de legislar, el poder de sostener a un fiscal en su posicionamiento, a partir de instrumentalizar eso, realizar más bien hostilizaciones que finalmente sí pueden perjudicar la administración de justicia, porque efectivamente son decisiones legales. El señor fiscal de la Nación tiene la atribución de retirarnos de nuestros cargos, sí, es verdad, tiene la atribución de hacerlo, pero la vinculación con esta relación de rehén al que hace referencia el señor juez Concepción Carguancho, que está detallado dentro del chat de la botica, nos hace presumir que finalmente todos estos actos de hostilización devienen también del peligrosismo, porque no se puede tampoco dejar de respetar la autonomía fiscal, que es lo que aquí se discute. Aquí no se discute si un fiscal puede o no ser removido de la posición que ostenta en ese momento. Tiempo vencido. Señor presidente, muchas gracias por su tolerancia. Seguramente tendré posibilidad de complementar más información.